día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, un tema que me apasiona, del cual podría hacer todo un estudio, pero hoy se llama Dios y el libre albedrío. ¿Cómo se llama? Y el libre albedrío. Y tú me podrás decir, ¿y quién es ese pelao? ¿Verdad? A mí siempre me ha gustado esa palabra, albedrío, se me hace chistosa o medio complicada. Albedrío. ¿Sí está bien eso? ¿Albe? Sí está bien. No es albel, es albedrío. Y para que lo entendamos a forma muy directa, es nuestra capacidad de tomar libres acciones y decisiones. Eso es básicamente lo que es el libre albedrío. Y hay varios conceptos. Mira, yo siempre me gusta hablar mucho de esto. Nosotros, sobre todo ahorita que ya estamos grandes, y ya cuando uno dice que ya está grande es porque ya está bien grande. Yo me resistí todavía en mis 30, me decía chavo. Ahorita ya voy a empezar a ser chavorruco. Pero a lo largo de la vida vamos adoptando y adaptando ciertos conceptos, ciertas ideas acerca de quién es Dios, de cómo funciona nuestro alrededor, de cómo funciona el mundo. Hay algo que se le llama cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la forma a través de la cual nosotros vemos el mundo. Es como si fueran unos lentes. Imagínate unos lentes con ciertos filtros y a través de esos lentes tú ves todo a tu alrededor, y es por eso que hay personas que están, digamos, bajo las mismas ambientes o viendo el mismo evento, y para unos puede ser un evento trágico, para unos puede ser un evento interesante, para algunos puede ser incluso emocionante, ¿verdad? Por ejemplo, si a ti te gusta la Fórmula 1, a mí no me gusta la Fórmula 1, no me disgusta, pero la verdad es que me da igual. A mí Checo Pérez no me atrapó el corazón, ¿verdad? Ahora, tampoco soy anti Checo Pérez, como si soy anti Canelo, pero bueno, ahí nada más estoy dando mis puntos de vista, ¿verdad? Pero yo puedo ponerme a ver un domingo en la mañana autos dar vueltas alrededor de un circuito y no me va a emocionar. Pero si a ti te gusta la Fórmula 1, si tu cosmovisión adopta esto, tengo amigos que se levantan a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, según donde sea el circuito. Uno de ellos viene aquí, Salim es amante de la Fórmula 1, trae sus gorritas de la Fórmula 1, no sé si traen algún tatuaje de Checo Pérez en alguna parte, no lo he visto, no me consta, pero no lo dudaría. Ama la Fórmula 1 Salim, ¿verdad? Y ese es un ejemplo muy burdo, pero en las cosas más importantes, por ejemplo, en cómo vemos y cómo pensamos acerca de Dios, hay ciertas circunstancias en nuestra vida que se forman muy al inicio, que nos van limitando, nos van haciendo como un molde, como una caja en la que queremos meter a Dios. Y es imposible encuadrar a Dios. Dios es inmenso, Dios es más vasto, más inmenso que el universo mismo. El universo habita en Dios, la creación entera, el tiempo, ¿verdad? Todo esto habita dentro de Dios, la eternidad misma. Y uno de los conceptos que yo veo muy arraigados en la gente tiene que ver con un Dios, voy a usar esta palabra, medio manipulador, o no medio, muy manipulador.
Hay filósofos, hay teólogos que emiten frases como: nosotros solo somos piezas en el ajedrez de Dios. Y se oye interesante, se oye padre, pero la verdad es que no es así. Hay un concepto dentro del cristianismo, dentro de la teología, que se llama la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? La predestinación indica que todo está ya predestinado, que todo, digamos, es como un modelo, como un video, que ya tiene imágenes, que tiene música, que tiene tiempos, y como si solo Dios le hubiera dado play y él hubiera metido una información, ¿verdad?, a su ordenador, me oí muy españolote, a su computadora, ¿verdad?, y aventar este modelo a andar. Y entonces todas las cosas se dan y se van a dar por hecho. Y eso, mis amados, es muy peligroso de pensar así, porque por un lado nos vuelve fatalistas. ¿Qué es fatalista? Es esta persona que piensa las cosas así son, así van a ser y no se pueden cambiar. Y entonces cuando tú tienes una mentalidad, una cosmovisión fatalista, número uno, te victimizas, como hablábamos la semana pasada. Empiezas a cruzar por situaciones difíciles y te victimizas. ¿Por qué? Porque tú piensas que así tuvo que ser, que así se escribió el guión, que tú simplemente eres una víctima de las decisiones de un ser celestial que está como que jugando con nosotros, y a algunos les dio empresas multimillonarias, pero a otros nos puso en situaciones precarias, y a unos les dio gracia y dones deportivos, pero otros no pueden ni coordinar una masticada de chicle y un paso redoblado al mismo tiempo, ¿verdad? Y como que desbalanceado el asunto y como que injusto. Y por otro lado también nos provoca que seamos ajenos a nuestra responsabilidad. Es decir, comenzamos a pensar en cosas como: yo soy como soy porque así tenía que ser, y no porque yo tomé decisiones en algún punto de mi vida, o no porque yo hice o dejé de hacer cosas. De modo que el libre albedrío es este concepto que, si lo abrazamos de la manera correcta, nos va a dar, número uno, responsabilidad, número dos, esperanza, y número tres, libertad de acción. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16. Hemos visto muchos de estos pasajes de Génesis últimamente, y no es casualidad. Yo creo que Dios nos quiere hablar algo precisamente respecto a la caída, respecto a todo esto. Hemos hablado una y otra vez. Pero cuando Dios le manda, dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16. Esta es, digamos, la punta del iceberg del libre albedrío. Aquí Dios está poniendo un panorama, pone un escenario, vamos a decirle, un área de juego que es el Edén. Lo equipa con bendición, es un lugar deseable, es un lugar hermoso, y crea al hombre, ¿ok? Nosotros somos creados por Dios. Él toma la decisión de crearnos. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. David se asombra, ¿verdad?, del trato que tiene Dios con el hombre, y dice, se hace esta pregunta, dice: ¿qué es el hombre para que pienses en él y para que le visites? Porque siendo Dios el ser todopoderoso que nosotros creemos que es, siendo Dios tan vasto y teniendo creaciones ya como seres celestiales y todo el universo, toma la decisión en un punto de la historia de introducirnos a nosotros.
y nos coloca en un lugar ideal, en un lugar de bendición y en un lugar sobre todo con una cercanía a Él. Pero coloca el principio de la elección, ¿ok? Pone una regla. ¿Cuántas reglas puso? Una. A mí siempre me gusta señalar esta parte, porque ahora sí que como dicen los memes, una cosa tenías que hacer, tu jale era uno. ¿No has visto esos memes, verdad, donde ponen algo mal y solo tenían que hacer eso y los pusieron mal? Bueno, solo nos da una regla, nos da básicamente la elección, o le dio a Adán y a Eva la elección de permanecer con Él por su voluntad y no por obligación. El amor verdadero, como lo entendemos nosotros, es una decisión, una elección y no una imposición. Yo tengo gente que viene y me dice: Abimael, ¿por qué si Dios es bueno, por qué le dio la oportunidad al hombre de que pecara? No era orillarlo a que pecara, no era hacer las cosas más difíciles. Si no hubiera puesto ningún árbol y no hubiera puesto ninguna restricción, pues ahí estaríamos. Y estaríamos ciertamente ahí, pero no estaríamos porque queremos estar, estaríamos porque no hay otra cosa. No sé si me entiendes ese concepto. El poder de la libertad y de la elección y de la decisión se vuelve real cuando existen variables. Si no existen variables, no hay una verdadera elección. Imagínate que yo hubiera sido un niño ahí náufrago, iba en un barco, ¿verdad? Y de repente iba la familia Rodríguez y la familia Martínez y naufragamos y llegamos a la orilla de la playa, Anel y yo. ¿Decidimos casarnos o era lo que nos quedaba? ¿Sí me entiendes? Como la laguna azul, ahí hubiera sido la laguna verde, no sé, ¿verdad? Turquesa. Y no hubiera sido una elección, porque pues no había de otra. Para mí hubiera sido mejor porque hubiera tardado menos en casarme, ¿verdad? Pero la verdad es que no hubiera sido una libertad. Imagínate el momento en el que se presentan variables y de repente Anel ve a otra persona y dice: pues está más interesante, ¿verdad?, que este pelado. Y entonces ya no es la libertad, ya no es la elección de uno. Dios nos ama tanto y nos creó con el deseo de convivir y de tener una relación profunda con Él, pero una relación basada en la elección. Si Él no permitía el momento en el que nosotros eligiéramos a Él o no, porque cuando tú reduces lo que es el pecado es tan sencillo como elegir algo fuera de Dios y su voluntad, así de sencillo. No tiene que ser algo malo en sí, no tiene que ser algo grotesco. Algunas veces nuestra mentalidad del pecado pues es el homicidio, las drogas, los vicios, muerte, ¿verdad? Cosas muy drásticas. Pero la verdad es que el pecado se reduce a elegir fuera de Dios y fuera de su plan y fuera de sus vertientes. Hubiera sido tan fácil para Dios de repente gritar. Imagínate que Eva estaba por morder la manzana y de repente, los que son papás lo han hecho, ¿verdad? De repente tienes un niño chiquito que está a punto de hacer algo, y grita y brinca y suelta todo, ¿verdad? Así como ustedes se acaban de espantar. Y Dios pudo haber hecho eso, ¿verdad? Soltar la manzana. Suponiendo que era una manzana, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice que era una manzana. O hacer que se le cayera algo. Pero Dios no intervino, Dios estaba consciente, Dios estaba viendo y Dios estaba permitiendo nuestra libertad de elección.
Y entonces, pues sabemos la historia, se eligió mal. Y Dios, en medio de eso, honra, escucha bien esto, honra la elección que hicieron ellos. Porque los sigue de alguna manera cubriendo, aunque están ajenos a Él, y desde ahí presenta la promesa de un Salvador, ¿verdad? Sabemos esta historia. Y los permite, los deja avanzar, y los deja reproducirse, los deja crecer, y nuevamente a su descendencia les permite esta libertad de acción. Mira, acompáñame a Génesis 4. Génesis 4, historia conocida, Caín y Abel. Y se conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí voy a leer. ¿Por qué llevaron cada quien la ofrenda que llevaron? ¿Por qué creen? Porque quisieron. Estamos hablando de libertad, ¿verdad? Cada uno de los dos escogió qué iba a llevar. Y no tanto era el qué lo escogieron antes cuando escogieron a qué se iban a dedicar. Uno escogió labrar la tierra, otro escogió ser pastor de ovejas. Si alguno hubiera escogido la carpintería, tal vez hubiera llevado un mueble, no sé, no sabemos. Pero cada uno tomó una decisión y basada a esa decisión se desencadenaron ciertas condiciones. Y entonces, el día que van a llevar la ofrenda, cada uno tiene un abanico de posibilidades. Grábate esa frase, abanico de posibilidades. De dónde y de cuánto y de qué tomar. Y entonces Abel lleva cualquier tipo de ofrenda. No nos dice cómo es la ofrenda, pero sí nos dice que Dios no se agrada de ella, porque le estaba llevando algo X, algo cualquiera. Abel se pone a escoger y ve lo más gordo y ve lo más flaco y empieza a decidir, empieza a razonar. ¿Sí? Primero de haber dicho, le voy a llevar este flaco y el gordo me lo como yo, nos va a salir más carne de ahí. Tal vez pensó eso y en el momento antes de elegir algo le dijo, no, Dios se merece lo mejor, y entonces cambió. O tal vez desde el principio ya traía el mindset, ya traía el chip de decir lo primerito es de Dios, y en su elección desde el momento uno dijo, esto va para acá. No sabemos cómo eligió, pero sí sabemos lo que eligió. ¿Sí me entiendes eso? Y entonces los dos traen una ofrenda y los dos presentan delante de Dios algo
por elección propia. Es más, ni siquiera tenían que llevar algo, Dios no se los pidió, ellos tomaron la iniciativa. Si alguno decidía no llevar nada, también estaba válido. Algo hubiera tratado ahí Dios con ellos. El punto es que vienen los dos y Caín se enoja porque Dios no la recibe. Y entonces cuando Caín se enoja, Dios lo aborda de una manera muy particular y le dice: ¿y por qué te enojas? ¿Les han preguntado eso a ustedes alguna vez? Cuando es peor cuando saben por qué están enojados. ¿Y para qué te enojas? A mí me decía mi papá: ¿para qué te enojas? El que se enoja pierde. Yo, pues ya perdí, yo ya estoy en el hoyo. Y le dice: si tú hicieras el bien, no tendrías este problema. O sea, este problema, ¿de quién es culpa? Tuya. No te enojes conmigo porque no recibí tu ofrenda. Enójate contigo, o considera que si tú tomaras las decisiones correctas, serías bendecido por ellas. Fue tu elección, Caín. Y luego le dice: con todo esto, el pecado va a estar a la puerta. Es decir, se te va a presentar la opción de hacer lo incorrecto. Y le dice: pero tú puedes decidir. Ahora, bajo la naturaleza caída, nuestra elección va a tener la tendencia de el mal. Pero hay una leve pizca de elegir lo correcto, que es elegir a Dios, y eso viene cuando se abre la oportunidad de conocer a Cristo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 30, vamos a Deuteronomio 30. Este es uno de los versículos que más me gustan acerca del libre albedrío. Si Dios hubiera manipulado a Adán y a Eva para que no pecaran, pues no tendríamos una relación, vendríamos a ser objetos de Dios, vendríamos a ser como robots. Sin embargo, Dios nos da libertad de elegir. Abimael, ¿de elegir qué? Casi todo. Hay muy pocas cosas que tú y yo no elegimos. Las cosas que tú y yo no elegimos tienen que ver con antes de que lleguemos. Pero a partir de que llegamos, casi todo lo elegimos. Por ejemplo, ¿qué no puedo elegir yo? Yo no puedo elegir de dónde vengo, de quién nací. Esa es una elección de Dios. Dios decide a qué padre les da a qué hijos. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero Él elige soberanamente. Es decir, si a mí me hubieran puesto en un catálogo, ¿verdad? Así, estar como en Netflix, y que viniera la sinopsis: Slim Carlos, dueño de Telmex, ¿verdad? Había picado ahí. Príncipe no sé qué, nacido en Mónaco, etcétera. No elegimos en qué tiempo de la historia nacemos tampoco. Aquí estuvimos en este tiempo. No elegimos geográficamente en dónde nacemos, y no elegimos nuestra sexualidad, nuestro género. Hoy las mentiras del diablo es: tú puedes escoger todo. Si naciste hombre, puedes escoger ser mujer. Es más, puedes escoger ser gato, ser un perro, ser otra cosa. Puedes escoger no ser nada, ser 20 cosas a la vez. Una serie de... Y empiezas a jugar con ciertos elementos, pero a partir de ahí, tú sí escoges, tú sí eliges. Deuteronomio 30:19 dice: el Señor está hablando con Israel, con su pueblo, y les dice: a los cielos y a la tierra
llamo hoy como testigos contra ustedes, que se ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Di conmigo, escoge. Fíjate, dice Dios, delante de ti, Israel, delante de ti, pueblo mío, tienes bendición y tienes maldición, tienes vida y tienes muerte. Tú escoge. Y Él te sugiere que escojas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la que quieras. Yo te recomiendo bendición. ¿Y cómo escoges bendición? Siguiéndome, amándome, buscándome, poniéndome a mí como tu prioridad. Es muy sencillo, no te quiebres la cabeza. Pero al final, ¿quién va a escoger? Yo. Dice él, yo a la tierra y a los cielos llamo por testigos. Esto entonces me va a venir a mí, vuelvo a lo mismo, a dar un sentido que no nos gusta tener, y es la responsabilidad humana. ¿Sabías que una de las enseñanzas cristianas que más fama han tenido a lo largo de la historia, y tiene poquito, nació por ahí en los años finales de los 80, principios de los 90. Pero se arraigó tanto que hoy la gente que cree eso batalla, pero bastante, para dejar de creerlo. Las famosas maldiciones generacionales, ¿verdad? ¿Qué dice la maldición generacional? La enseñanza de la maldición generacional dice que yo peco porque mi papá, mi abuelo, ¿qué le sigue arriba? ¿Bisabuelo o tatarabuelo? Bisabuelo pecaron. ¿Sí? Mi bisabuelo comenzó con una tendencia, mi abuelo la heredó, mi papá la perfeccionó, ¿verdad? Y yo, pues por eso soy como soy. Y ahí tienes a gente, en serio, hurgando en todos sus ancestros, pero con esta mentalidad, yo no tengo la culpa de. Y la solución es romper esa maldición con un acto medio místico, que nunca está en la Escritura, pero se hizo tan popular porque precisamente me da a mí un marco de justificación de decir, claro, yo estoy fregado en el área que quieras por culpa de un tercero. No es mi culpa. Yo soy una víctima. ¿Sí? Mira, he visto pastores que dicen, vienen, haz de cuenta que en un ritual, porque no le puedo llamar de otra forma, una cosa ahí medio extraña. Vamos a decir que Héctor es preso del chisme, porque pues Pati Chapoy era ancestro de él, no sé. Y entonces yo vengo y para liberarlo yo le digo, imagínate que yo soy tu tatarabuelo y te voy a pedir perdón por lo que te heredé. Y ahí lo tienes al otro diciendo, no, sí, hablando con muertos, ¿sí me entiendes? Y unos rituales medio extraños donde sería más fácil voltear a Dios y decirle, Señor, yo he fallado, yo he pecado, ayúdame. Y ¡pum!
Porque en Cristo toda maldición es rota. Yo no tengo que andar ya en Cristo hurgando en el closet viendo qué pasó. Pero vuelvo a lo mismo, a mí el hecho de que yo tenga que decirle, Dios, yo soy así porque yo soy el culpable. No mi mamá, no mi papá, que me pegaban, o que no me atendieron, o el vecino, o la pobreza en la que nací, o Salinas de Gortari que vendió el país, ¿verdad? O todo hubiera sido mejor si Santana no vendía Texas. O sea, no, compadre, tú estás aquí y tú eres el responsable del marco de lo que Dios te dio. Sí, a mí me asombran esas historias, por ejemplo, de este joven, ya no está tan joven, pero un hijo de un matrimonio que tenían alrededor de 6, 7 hijos ya, en pobreza regular, no pobreza extrema, pero pobreza, donde eran tan pobres que no tenían cama, todos vivían en un solo cuarto y se dormían en el piso todos. La esposa o el ama de casa pues se dedicaba a aseos de casas y a ventas de lo que encontrara. El padre se dedicaba a la construcción, pero aparte era alcohólico. Y entonces después de 6 o 7 hijos, total, viene otro en camino, ¿no? Porque pues tampoco tienen tele, ¿verdad? No tienen tele y tienen creatividad porque tienen otros 6 ahí en medio y no sé cómo hicieron todo lo que hicieron, pero bueno, ahí está. Viene otro en camino y de repente la mamá toma esta decisión y dice, ya no puedo con otro más. Y va al doctor para abortarlo. Y por una casualidad o lo que tú quieras, pidas o mandes, no lo aborta, no le pueden hacer el procedimiento ese día, se lo reagendan, le da tiempo como para echarse para atrás y no. Y pues nace el niño. Y nace en una situación precaria. Va a la escuela gratis porque la escuela es gratis a nivel elemental, no porque tengan dinero. Y de todos sus hermanos, todos nacieron bajo la misma esquema y todos los demás siguieron la tendencia, fueron creciendo, algunos se volvieron alcohólicos, otros violentos, otros se fueron del hogar, pero de repente este en particular, pues descubrió un talento, ¿verdad? Y empezó a explotar su talento y empezó a ser disciplinado y empezó a perseguir un sueño. Y de repente se dan cuenta que juega bien el fútbol y empieza a echarle ganas y sale de esta pequeña isla insignificante que se llama Madeira en Portugal y brinca de repente al equipo de la capital de Lisboa y de repente lo ve el Manchester United y lo jala y de repente en el Manchester United la rompe y de repente lo jala el Real Madrid y de repente es el mejor jugador para mí contra todos los Messi lovers del mundo y es Cristiano Ronaldo y está podrido en billetes y sacó a toda su familia de la pobreza. Y su mamá anda con él en todos lados y lleva un estilo de vida sano, no consume drogas, es disciplinado. El vato es más grande que yo, ¿verdad? Y parece de 18 años. Biológicamente le checaron su cuerpo, biológicamente tiene 24 cuando tiene 41. O sea, imagínate ese nivel yo digo, ¿y este qué? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque lo decidió. No fue un favorito de Dios, no nació con el talento, no nació en cuna de oro y de repente ya podía hacer lo que quisiera. No. Fue la adversidad, pudo haber sido abortado. No tuvo una figura paterna que lo apoyara, la que tenía pues no era lo mejor, ¿verdad? Y en vez de tirarse al piso y llorar y pobre de mí, no, dijo, yo salgo de aquí. Y tienes a un Julio César Chávez que igual
Su talento era dar catorrazos y pues los dio. Pero salió de donde salió. Sí, después la regó, ¿verdad? Tuvo sus malas decisiones. Pero no me digas entonces que nosotros, que medianamente estamos... Yo sé que tú me podrás venir a decir, tú no sabes lo que yo he vivido. No lo sé. Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos a Dios. Y ese elemento cambia la ecuación, sobre todo cuando ves gente que sin el temor y la fe en Cristo, aún por pura garra y pura tenacidad y decisión y disciplina, logran cosas. Eso para mí es una cachetada, ¿verdad?, a mi fe, porque me dice, tú la tienes más fácil, tú tienes una fe, tú tienes con quién. Lo que muchas veces no tenemos es la decisión que nos va a llevar a la acción. Amén. Nuestro libre albedrío, mis amados, es un regalo de Dios a nuestra vida. No voy a la historia por tiempo, pero ¿quieres ver un ejemplo de Dios permitiendo libre albedrío, pero a la vez haciendo de las suyas? Ve a Jonás. Vete al libro de Jonás, son 4 capitulitos. Y Jonás comienza con la historia de un hombre llamado Jonás, valga la redundancia, que Dios llega y le dice, tengo una tarea para ti, ve a Nínive, diles que ya estoy harto de ellos y que los voy a destruir. Ese es tu jale, Jonás. Jonás dice, ok, Señor, se levanta y agarra para el lado contrario, para Tarsis. Estaba Nínive acá y el otro estaba acá. Se va al lado contrario. Y Dios lo ve. Dice, no quisiste ir. Bueno, yo no voy a hacer con una varita mágica que hagas lo que quiero, pero sí te voy a ayudar. Y desata un tormentón loco. Conocemos la historia, entra en un naufragio, lo tiran de la barca, un pez se lo come, etcétera. Y ya en el medio del quebranto, él dice, Dios, ya te voy a obedecer. Y ahora sí, bueno, pues vamos por acá, y lo vomitan a la orilla de Nínive. Y va y predica. Cuando él predica, la gente se arrepiente. Y ahí vemos el corazón de Jonás. Jonás dice, por eso yo no quería venir. Porque me caen bien gordo estos infelices. Y yo sabía que si les predicaba eso y se arrepentían, tú eres bueno y los ibas a perdonar. Y yo no quería darles ni esa chance. Porque el pueblo de Nínive era terrible, eran asesinos. Llegaban y a los bebés recién nacidos los agarraban de las 2 piernas de los talones y quebraban el cráneo contra piedras. O sea, no era gente que te sacaba la lengua, no. No era el vecino incómodo que su perro se hace popó en tu... No. Era gente maldita, pero que se iban a arrepentir. Y Dios entra, aquí vemos el libre albedrío de mucha gente. Vemos el libre albedrío de Jonás, pero vemos el libre albedrío de Nínive. Porque curiosamente a Israel también le mandó profetas que le dijeran lo mismo, e Israel no se arrepentía hasta que se los llevan exiliados. Y Jonás es ayudado, digamos así, por Dios, pero al final Dios no violó su libre albedrío. Mis oraciones muchas veces son, Señor, orilla a X o a Y, a que hagan tu voluntad, porque yo sé que no los puede forzar. Y mi oración es que encuentren en esta ayuda que tú les vayas a dar, a voltear y te vean. Pero al final de cuentas, todo se va a reducir en nuestra vida
a la elección que hagamos por Jesús o no. Y el libre albedrío que Dios nos ha dado, puse algunos puntos que con esto voy a terminar. Escucha. El que Dios nos brinde total libertad, porque esto es lo increíble, y al final de la historia todo se termine ejecutando según su plan, es una muestra poderosa de su soberanía, más que la predestinación. Si la predestinación la gente la abraza porque dice que Dios es soberano y Dios puede hacer eso así. Yo nunca mi problema nunca ha sido con que Dios pueda, es como que Dios quiera, porque vemos cómo actúa Él. Y a mí me llama la atención cómo Él traza un plan y te dice, tú haz lo que quieras. Al final de la historia se va a ejecutar mi plan, con todas las variables y decisiones que tú y los que están junto a ti tomen. Eso para mí es más soberanía, más control y más poder. Número 2, el que tú y yo tengamos libre albedrío no significa que tengamos que usarlo egoístamente. Nuestro libre albedrío se debe de usar a través de madurez y de obediencia. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de esto? Cristo Jesús. Que le dice, Padre, si se puede, quita de mí esta copa, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cristo podría elegir no ir a la cruz? Vuelvo a mis preguntas teológicas que causarían pedradas, pero la respuesta es sí, Él podría no haber ido, pero no era su carácter. Su carácter era la obediencia al Padre. Desde los 12 años dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En su humanidad, en el hombre que Él era, porque era 100% Dios y 100% hombre, se levanta este deseo de decir, ojalá y hubiera una forma de no cruzar por esto. Mi libre albedrío me dice que podría no cruzarlo, pero mi libre albedrío lo pongo a los pies de la obediencia y que se haga tu voluntad y no la mía. Un libre albedrío maduro es el que elige lo eterno sobre lo bueno. Un libre albedrío maduro es el que escoge a la luz de lo que Dios quiere y no de lo que mi corazón y mis deseos quisieran. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo vamos a usar nuestro libre albedrío? Y con esto del libre albedrío, con este punto también termino. Muchas veces nos vamos a topar con una limitante que es el libre albedrío ajeno. Benito Juárez lo dijo de esta forma: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué tiene que ver eso, Ismael? Esto: mi libertad termina donde empieza el derecho del otro. ¿Sí? Yo quisiera que toda mi familia amara y conociera y sirviera al Señor. Sin embargo, yo no me puedo meter en el corazón de aquellos que aún no lo sirven para hacer que lo sigan. ¿Sí? Yo puedo orar, yo puedo hablarles, yo puedo presentar el Evangelio, ellos deciden.
Hay cosas que me van a pasar que son la consecuencia del libre albedrío de terceros y que me van a afectar, pero mi libre albedrío me tiene que ayudar a responder de la manera correcta. Mañana viene alguien, de repente se enoja, un supervisor loco y me corre del trabajo porque tiene el poder y porque puede y le caí mal. Estoy suponiendo. No, suponiendo. ¿Puedo hacer algo yo ahí? No. Me tengo que amargar, tengo que llegar a la casa llorando, hacerme bolita y no buscar trabajo por 15 días porque, ay, pobre de mí, qué injusta fue la vida. ¿Para qué busco un nuevo trabajo? ¿Qué tal si le caigo mal al otro también? No, pues es Dios, perdónalo. Ayuda a este vato amargado y yo confío en ti, este trabajo vino de ti, tú tienes otra manera. No consigo, pues vendo hamburguesas mientras. ¿Sí me entiendes? O sea, algo hacemos. Y te lo puse en el panorama más sencillo. Pero ¿qué me dices de esas familias donde el libre albedrío de un tercero les arrancó un ser querido? O les arrancó algo de su vida, de su inocencia, un abuso, una violación, un maltrato. Y es el libre albedrío de un tercero. Y nosotros volteamos y decimos, Dios no es bueno porque permitió que me pasara esto. Mi amado, es la regla del juego y a todos se los permitió. Todos tienen el libre albedrío. Sí, te tocó una situación que nadie queremos cruzar. Pero Dios está ahí para ayudarte a cruzarla de la mejor manera. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y yo no puedo caer en desechar mi responsabilidad por terceros. Porque al final de la historia, todos vamos a compadecer delante del Señor y no va a haber excusas. Y no va a haber terceros. Y no va a valer, es que no me dijeron, es que sí, pero me pasó y no. Tenemos que hacernos responsables. Esta plática podría llamarse Dios y la responsabilidad propia también. Porque si Dios te ha dado libertad, también te ha dado responsabilidad. Amén. Mi papá me decía eso. Ya eres responsable. ¿Quiere traer carro? Póngale gasolina. Sí, porque eres responsable y te mueves en él y acá. Wow, chécalo. Mi papá era bien buena onda, me decía, ni siquiera te estoy diciendo que lo pongas tú de tu dinero, nada más no dejes que se caiga el carro, si ves que le falta, si ves que tú eres responsable, no yo. Y pues, así es Dios con nosotros, Dios es bien bueno. Me dice, ni siquiera se trata de que tú arregles tu vida, yo estoy ahí para eso, pero sé responsable. Amén. Yo sé que no es muy... Estaría más padre salir aquí con que eres un campeón, ¿verdad? Pero cuando tú te haces responsable, Dios muestra su gracia. Amén. Cuando David dijo, Señor, perdóname, yo pequé, no dijo, ay, Señor, la vecina andaba desnuda enfrente de mí, es culpa de ella. Y aparte el marido se fue, es culpa de él. Y aparte cuando mandé a traerla, me la trajeron ellos. No, David dice, yo pequé, yo la regué, perdóname a mí. Y Dios lo perdona. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Llévanos a meditar en este sentido, Señor, en la responsabilidad que tenemos al tener libre forma de movernos, Señor. Gracias porque aún en Cristo tú nos has dado libertad. La libertad de elegir, Señor. Queremos elegirte a ti, Señor. Mi deseo es elegirte cada vez a ti.
Y que la gente que está aquí a mi alrededor, Señor, por bendición para ellos, elijan los principios que tú tienes. Padre, oro por aquellos que estamos aquí y que hemos sido víctimas de la libre decisión de un tercero y que tal vez nos dañó, Señor. Trata en nuestro corazón para que nos sanes esas heridas. Toca en nuestro corazón para que podamos soltar esa responsabilidad en nosotros y no en otros. Y que podamos avanzar con bendición a lo nuevo que tú tienes. Porque una vez que nos hemos purificado del pasado y una vez que nos hacemos responsables de nosotros mismos, lo que viene por delante es glorioso a tu lado, Señor. Y eso queremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.